A mí me han invitado para presentar una mutación no frecuente y escogí presentar un paciente con una mutación de BRAF. Creo que es un escenario donde debimos haber tenido aprobación en nuestro entorno hace ya un buen rato y creo que sin lugar a dudas podría generar algo de controversia varias de las cosas que hicimos. Entonces voy a mostrarles el caso y algunos datos adicionales sobre el paciente en particular. Estos son mis conflictos de interés y el caso de Red no creo que alcancemos, pero al menos el de BRAF sí. ¿Qué es importante mencionar alrededor de las mutaciones no frecuentes? Sin lugar a dudas, y para todos ustedes es más que claro, la introducción de los nuevos modelos de investigación rompió sin lugar a dudas el paradigma de muchas de las enfermedades y en este contexto pues estamos hablando de terapias agnósticas. BRAF hoy en día se considera un blanco molecular agnóstico y lo que ustedes ven en la porción inferior es cómo ha habido una transformación progresiva. El crecimiento de la información alrededor de los blancos agnósticos ha sido tan alta como el 154% en los últimos 10 años y evidentemente seguirá transformando muchas de las enfermedades. Hay incluso propuestas alrededor de mencionar y adicionalmente de validar dentro del TNM la posibilidad de designar que estas patologías no tengan un contexto histológico, sino más un contexto genómico. Una de las cosas importantes para tener en cuenta es esto que ustedes observan en la porción lateral derecha e izquierda de la diapositiva y es cuántos pacientes, si estuviéramos haciendo genotipificación con una penetración por encima del 50-70%, tendríamos disponibles de forma progresiva para hacer las intervenciones como lo desearíamos en el mejor de los escenarios. Y lo que ustedes pueden ver es que específicamente para la introducción de la elegibilidad, más o menos alrededor de un 25%, y con capacidad de transformación en lo que ocurre de forma regular en la intervención médica, pues más del 110%. Lo que ustedes ven aquí en la franja amarilla o caqui es los pacientes EGFR positivos, que sin lugar a dudas han tenido muchísima representatividad. Lo que ven en la naranja es ALK, o sea, ha ido aumentando de forma progresiva la selectividad en este tipo de escenarios. Para todos es más que conocido lo que ha pasado con cáncer de pulmón. Si vamos a la década del 70 y 80 al año, en el siglo anterior, sin lugar a dudas veíamos la patología de una forma más que simplificada y pues hoy en día tiene una enorme complejidad. De la misma percepción de lo que decía Luis hace un segundo, para mi gusto pues es la enfermedad más compleja y probablemente la que más ha aportado en el ámbito de la medicina personalizada y es como la contextualizamos en la actualidad, si ustedes observan, y particularmente para BRAF estamos hablando de cerca de un 5.5 a 6% de los casos, que es importante mencionarlo. El impacto ya se empieza a denotar, particularmente para el EGFR. Si ustedes ven las tasas de reducción de la mortalidad por la patología que no se habían logrado modificar por décadas, empiezan a tener un curso natural diferente, particularmente por la introducción del TAC de baja radiación y adicionalmente por la utilización de los inhibidores de tirosina quinasa y adicionalmente de la inmunoterapia. Pero particularmente en estas curvas, y como ustedes ven hay una ganancia progresiva en la capacidad de modificar la supervivencia y la mortalidad a largo término con la introducción de medicamentos como los inhibidores del EGFR. Vamos a mostrar entonces el caso, que es un caso desde mi perspectiva interesante. Como ustedes pueden ver, es una mujer de 68 años, nunca fumadora, con 3 hijos, y lo que ustedes observan, fíjense las fechas, que son fechas de hace ya algún tiempo. En mayo de 2015 se encuentra un nódulo solitario, que ese nódulo solitario fue llevado a un procedimiento quirúrgico por ser una enfermedad temprana, estaba en la língula y se encontró una lesión de 20 milímetros. La paciente fue tratada con una lobectomía y adicionalmente con un vaciamiento ganglionar, eso se hizo en junio de ese año, y lo que se encontró fue un adenocarcinoma de patrón sólido. Van a ver que cambia la histología probablemente por multifenotipia y una selección probablemente también de la enfermedad más agresiva en el momento en que tuvo la progresión a nivel del sistema nervioso central. Recibió tratamiento adyuvante con cisplatino y norelvine, que terminó más o menos en alrededor de noviembre de 2015, y luego de estar en seguimiento, como ustedes pueden observar, más o menos a la altura del 2017, a término temporal de la mitad de ese año se encuentra progresión de la enfermedad a nivel cerebral. Como ustedes pueden observar, una lesión claramente tumoral, con algo de sangrado incluso en la región prefrontal de ese lado, que era evidente que estaba en acuerdo con la progresión de la enfermedad. Fue llevado a un procedimiento quirúrgico exitoso y ese procedimiento quirúrgico exitoso permitió documentar que había recaída de la patología, como ustedes pueden observar en la porción inferior. En ese momento se hizo la primera genotipificación en el 2017, encontrando que la paciente era wild type para los genes que hacíamos en aquel entonces, no se hizo NGS, y teníamos una marcación positiva para PDL1 por encima del 50%.
Se hizo radiocirugía sobre la cavidad y después de la radiocirugía sobre la cavidad, con ese PDL1 empezó tratamiento con inmunoterapia, siguiendo los hallazgos que todos conocemos y que utilizamos en la actualidad, únicamente con pembrolizumab, y fue más o menos hacia la altura de octubre del 2017. La inmunoterapia finalizó poco después, como ustedes pueden ver en el recuento de la historia clínica, 10 meses de supervivencia libre de progresión, y esos 10 meses de supervivencia libre de progresión se dan específicamente por progresión con lesiones adicionales en el sistema nervioso central, que están acá, perdón, y con crecimiento de la lesión a nivel marginal en la cavidad que había quedado después de la radiocirugía. O sea, la paciente presenta una progresión oligofocal a nivel del sistema nervioso central sin evidencia de enfermedad en el resto del cuerpo. Se decide hacer radiocirugía, la radiocirugía se ejecuta hacia agosto del 2018 cuando hubo la progresión, y se decide iniciar una segunda línea manteniendo la inmunoterapia y adicionando quimioterapia con carboplatino pemetrexed y posteriormente continuando con el pemetrexed y el pembrolizumab, dado que no había una enfermedad significativa y que únicamente teníamos el contexto de la enfermedad a nivel cerebral. Se mantuvo la intervención como mantenimiento, que es lo que ustedes pueden ver acá. Tuve que detener el tratamiento específicamente por radionecrosis. Como hicimos radiocirugía sobre la cavidad en esa pequeña lesión que se veía en el margen posterior de la cavidad, la paciente hace posteriormente un edema significativo con el mantenimiento del pembrolizumab y el pemetrexed, y hay una clara evidencia, esto es una perfusión en la fusión del T2, y lo que ustedes observan pues es un área negra en relación con la radionecrosis cerebral. En la porción lateral derecha pueden observar la espectroscopia, donde se ve adicionalmente un pico de lactato y algo de lípidos, y una perfusión que es completamente negativa con unas curvas invertidas a favor del diagnóstico de radionecrosis. Como la paciente estaba sintomática, entonces suspendí el tratamiento con el pemetrexed y el pembrolizumab e inicié tratamiento con bevacizumab con la intención de disminuir la sintomatología neurológica que en ese momento se hacía evidente y los síntomas secundarios a ella por la presentación del cuadro. En ese momento la paciente se mantiene perfectamente estable. Luego del inicio del bevacizumab hay evidencia de progresión a nivel pulmonar en las evaluaciones periódicas después del uso del bevacizumab. Ustedes ven en la porción inferior la aparición de algunos nódulos focales a nivel pulmonar que demuestran que la enfermedad estaba nuevamente activa, y eso fue más o menos hacia alrededor de febrero del 2020, y decidí entonces hacer SBRT sobre esas lesiones, que se consideró exitosa en la revaloración posterior. En ese momento se hizo una biopsia líquida, y la biopsia líquida documentó una mutación no común, no usual, no V600E dentro del BRAF, y esa mutación pues permitió obviamente el uso de los inhibidores. No obstante, antes de ello, después de la administración de la SBRT, dejé pembro y ramo. A mí es una combinación que me gusta bastante, los resultados han sido francamente positivos, al menos en la fase 2, estamos a la espera del fase 3, y creo que es una combinación que se puede utilizar sin ningún problema, y como ustedes pueden observar, pues tuvimos una buena supervivencia libre de progresión. Al documentar la mutación no común, el uso del Dabratreme fuera de autorización en Colombia, porque no la tenemos todavía, permitió un control de la enfermedad por 7.5 meses y una sumatoria global desde el momento del diagnóstico de la enfermedad de 72 meses y al momento del fallecimiento de la paciente por progresión global de la patología después de las 4 líneas sistémicas que había recibido, y adicionalmente la exposición a los inhibidores duales en tercera línea, pues como ustedes pueden observar, más de 50 meses de supervivencia global. Es la demostración de que sin lugar a dudas podemos buscar, y si encontramos patologías que tienen una percepción diferente alrededor del uso de la genotipificación, podemos utilizar inhibidores específicos. Problema, pues no tenemos autorización en el país. Sin lugar a dudas, los datos no soportan tan favorablemente las mutaciones no comunes como sí ocurre para la V600E. Simplemente para acotar, y les voy a mostrar algunos datos sobre BRAF, en la porción lateral derecha pueden ustedes ver algunos de los datos significativos respecto de esto. En global son pacientes con adenocarcinomas, no se ven los carcinomas escamosos, suelen tener un pronóstico negativo, usualmente es una enfermedad biológicamente más agresiva. La presencia de la mutación V600E y no las no V600E predispone de forma usual adicionalmente para resistencia al platino, que es una de las consideraciones interesantes, al menos desde la perspectiva pronóstica en lo que hemos encontrado para esta enfermedad. La distribución respecto de la nosología en los pacientes que tienen mutaciones de BRAF usualmente es 50-50 entre las mutaciones BRAF V600E y no V600E, que es una de las cosas importantes,
Y como ustedes pueden ver, aquí está la mutación que tenía la paciente, que es una G464E, que pertenece específicamente a la clase 2, que una de las cosas interesantes en ese respecto es que no favorece de forma regular un anclaje óptimo del tratamiento para la inhibición de BRAF, y en este escenario es donde hay mayor aporte con la doble inhibición, particularmente con MEK, el inhibidor de MEK. Los datos que tenemos en uso en la actualidad alrededor de varios de los medicamentos inhibidores específicos para el BRAF, los primeros con el vemurafenib, y si ustedes observan aquí tenemos dos de los estudios primarios, el AXE y adicionalmente el VIE Basket, y como ustedes pueden ver, pues una tasa de respuesta global alrededor del 40% y supervivencia libre de progresión que oscila más o menos entre los 5 y 7 meses en el escenario de los pacientes BRAF positivos. Luego tuvimos oportunidad de ver el uso del dabrafenib, particularmente en segunda línea, un poco mejor la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta global muy similar y sin cambios significativos contra lo que ustedes veían específicamente contra el vemurafenib. El principio básico de la inhibición doble, usualmente en estos pacientes y particularmente en los que tienen mutaciones NOV600C, clase 2 y clase 3 específicamente, lograr un mejor control de la patología y una inhibición más poderosa con el uso del inhibidor MEK, cascada abajo, que permite que haya un mejor control de la enfermedad en el largo y en el mediano plazo, y fue lo que se encontró en el estudio, tanto en primera como en segunda línea, para las dos cohortes. En este caso es la cohorte B, que es para segunda línea. Fíjense que mejora la tasa de respuesta global con un incremento más o menos de alrededor del 20%, y en la misma dinámica mejora la supervivencia libre de progresión en alrededor de unos 3 meses, extendiéndose hasta los 9.7 meses en ese contexto. En primera línea las cosas parecieran ser un poco mejores incluso, la tasa de respuesta global es más o menos similar, que es la cohorte C del mismo estudio, pero como ustedes pueden observar, la supervivencia libre de progresión pareciera ser un poco mayor, que es una de las cosas importantes y de las consideraciones a tener en cuenta. El FAROS, recientemente aprobado también en los Estados Unidos, en septiembre del año pasado, la combinación de encorafenib y binimetinib, si ustedes ven los datos, parecieran incluso ser un poco mejores respecto de lo que hay para la combinación de dabrafenib y tramentinib. La supervivencia, en este caso libre de progresión, se extiende hasta los 12.8 meses y la duración de la respuesta pareciera ser algo más generosa en primera línea hasta los 16.7 meses. Una de las consideraciones importantes en este caso es qué ocurre con estos pacientes cuando no tenemos mutaciones V606 y realmente vale la pena considerar la terapia en combinación en ese escenario. Si ustedes se dan cuenta, al menos en lo que sabemos del vemurafenib, el bloqueo único pues no tiene las mismas tasas de respuesta, adicionalmente la supervivencia libre de progresión es inferior, o sea, apoya el uso de la terapia dual, que es parte de lo que acabamos de mencionar. Y normalmente la resistencia en la población BRAF positiva está alrededor del splice, que es lo que normalmente ocurre, adicionalmente amplificación de la vía RAS, que suele ser lo que pasa en la gran mayoría de estos pacientes de forma regular, ganancias por NRAS y mutaciones en MEK1 habitualmente, adicionalmente de pérdida de PTEN. Otra de las consideraciones que vale la pena tener en cuenta es que, como bien lo saben ustedes, los pacientes que tienen mutaciones drivers que normalmente responden a la inmunoterapia son particularmente los KRAS y en especial los KRAS G12C y G12D, pero adicionalmente los BRAF y particularmente los BRAF no V600C, y probablemente eso demuestra por qué al paciente le fue tan bien con la inmuno tanto sola como en combinación en diferentes escenarios, y probablemente eso también explica los datos del inmunotarget. Son cohortes pequeñas, un número limitado de pacientes, pero aporta, igual que para las mutaciones del SKIP del 14, el uso de la inmunoterapia en esta población. Los datos consistentes, esto es para la segunda línea, el acceso expandido, si ustedes se dan cuenta, no parecieran ser tan significativas las tasas de respuesta, pero más adelante van a ver que en esta población particular la supervivencia libre de progresión mejora. Usualmente son pacientes que suelen tener, al mismo tiempo que en otras condiciones como MET, mayor expresión de PDL1, y obviamente eso va de la mano con el uso incluso de la perspectiva de la inmunoterapia en solitario. Y si ustedes ven del inmunotarget igual, la proporción de pacientes con PDL1 positivo en la población BRAF puede ser tan alta como el 70% incluso, y puede ser tan alta para mayor del 50% como el 40 o 50%, o sea que es bastante más significativo. Para finalizar, aquí está el resumen de todo. La pregunta del millón es si debemos utilizar los inhibidores de BRAF y de MEK en primera línea o en líneas posteriores. Lo ideal es, si tenemos la posibilidad de utilizar la inhibición dual, en estos pacientes va mejor en la primera línea.
Y sin lugar a dudas lo que tenemos hoy específicamente para la supervivencia libre de progresión y el impacto particular en la supervivencia global, con medianas incluso que se extienden hasta los 24 meses, es el uso de la terapia dual en primera instancia. La inmunoterapia también va a funcionar, especialmente si los pacientes son BRAF no B600C, que es el espectro donde sin lugar a dudas se demuestra el mayor beneficio. Y creo que esta es una nueva percepción alrededor de otros drivers que ojalá podamos tener en aprobación en el país en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias.